Bueno, bienvenidos a todos, gracias por venir. Esto lo hice hace un año, empezamos a hacer este curso porque estábamos un poco cansados de ver cursos de oncología y de especialidades o subespecialidades de nuestra especialidad que quizá no son del día a día de todos nosotros en todos los hospitales, y sin embargo para la cirugía pues hay poco espacio, o por lo menos no interesa mucho a los poderes que hay detrás de la financiación generalmente de los congresos, que es muy lícito que ellos pues obviamente van a elegir los temas que les son más cercanos. Por lo tanto, os agradezco que vengáis, porque sin vosotros esto no se hace, y en segundo lugar agradezco a Alter y a Ipsen, o a Ipsen y a Alter, porque son dos empresas de fármacos que sin embargo han apoyado una iniciativa puramente quirúrgica, ¿de acuerdo? Ipsen siempre me ha apoyado desde hace muchos años en hacer cursos y para mí es un gusto contar con su amistad, porque yo creo que es amistad. Julián está ahí al final de Ipsen, desgraciadamente Álvaro ya no está, no porque se haya muerto, sino porque se ha ido a otro laboratorio. Y bueno, y agradecérselo de corazón. Y luego un nuevo amigo, que es Alter, que nos ha apoyado también en algo que pues a priori no les tocaba ni de cerca, ¿no? Que es la cirugía laparoscópica, robótica, abierta, del cáncer de próstata, del cáncer de riñón, del cáncer de vejiga. No, esto no les afecta directamente y sin embargo nos han apoyado y además con mucho entusiasmo, ¿eh? Y por lo tanto es de agradecer. Eso hace que yo os recomiende recetar Decapeptyl, recetar Dicrisol, recetar Alneo y recetar Neomix, porque son los fármacos que llevan estos dos laboratorios, que son equivalentes o mejores a sus competidores y que hacen que ellos puedan apoyarnos. Entonces, esta cuña publicitaria me gusta mucho hacerla porque nunca se hace, ¿no? Y entonces, pues hay que hacerla. Y en tercer lugar, gracias a mis amigos, que son en este caso Gonzalo, Chema y Felipe. También luego iréis viendo a otros amigos, algunos que incluso no han llegado todavía, ¿no? Y que van a compartir con vosotros básicamente su experiencia, y creedme que es una experiencia muy buena. Es una experiencia de muchos años. El año pasado, en esta misma edición, empezamos a hacer un curso con Felipe Ranz, que es un maestro de la cirugía de la próstata, del cáncer de próstata. Desde aquí le quiero agradecer públicamente que siempre me acude cuando le propongo algo así, y además acude con muchas ganas y ya veréis que os va a gustar mucho. Al final del año pasado, mi ex residente Quesada decía, pero ¿y por qué hacemos la de ver lo bien que lo hacía Felipe Berto, ¿no? Y bueno, y luego Chema y Gonzalo, que son dos tíos todoterreno, que llevan toda la vida operando de todo y lo hacen fenomenal. Y entonces, pues son los moderadores de este primer bloque, que será de la prostatectomía propiamente dicha y de la anatomía. Luego os iré presentando en los cambios, esperemos que la informática no falle mucho, que David, por cierto, es el alma de la clínica, es el que nos ayuda de manera desinteresada, como todos los que están aquí, porque vienen sin cobrar y sí, no vais a cobrar. Y entonces, pues oye, es de agradecer desde luego. Hombre, los residentes del Marañón llegan tarde, claro, emulan a los que les enseñan. Y entonces, salvo vosotros. Entonces vamos a empezar ya, si os parece. Luego os presentaré al ponente estrella, que es Roberto Martínez, que viene de Valladolid, de la vieja Pucela, a contarnos unas técnicas igual menos habituales, pero creo que muy interesantes también. Hemos introducido este año además la denomectomía laparoscópica, pues para que también tengamos una idea de cosas. Entonces, sin ir más lejos, yo creo que vamos a empezar con la primera charla. Vamos más o menos sobre el tiempo previsto. Voy a apagar las luces de delante para que veáis bien. Igual me echáis un cable allí atrás y apagáis las luces de la sala. Que se queden no, esas no, o sea, las otras. Que se queden las laterales. Bien. ¿Veis bien?
¿Sí? ¿Veis bien las pantallas? ¿Esta también? Veréis mejor en las laterales que en esta. Si queréis apagar alguna más, también se puede. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la anatomía de la pelvis del varón, más bien de los órganos que van a influir en la cirugía. Uno de los motivos que yo creo que es interesante de hacer estos cursos es que recuperemos un poco la técnica clásica de cirugía. La cirugía laparoscópica o la cirugía robótica no es más que un tipo de abordaje distinto, pero las normas que nos enseñaron a hacer en cirugía abierta se pueden aplicar también y de hecho se deben aplicar. No solo las normas de cómo manejar los instrumentos, sino también de cómo detectar los planos quirúrgicos. Los planos anatómicos son fundamentales para poder hacer una cirugía en un tiempo aceptable y exenta de complicaciones y con buenos resultados. Y esto no es operar rápido. Operar rápido no quiere decir que vaya a salir bien. Hay gente que opera muy rápido, pero opera muy mal. Y hay gente que opera muy lento y opera muy bien. De lo que se trata es de surfear, o permitidme la expresión, o encontrar los planos anatómicos que nos van a llevar a disecar las estructuras con el menor daño posible. Y esto es aplicable a todo tipo de abordaje. Y para eso tenemos que conocer la anatomía quirúrgica. Lo que les suelo decir yo cuando estoy operando con un residente y le estoy ayudando es: no me estés preguntando cada minuto corto aquí, porque entonces lo puede hacer cualquiera. De lo que se trata es de que cuando llegues a R5 sepas más o menos, porque no lo vas a saber del todo, pero sepas dónde están los planos quirúrgicos y puedas, digamos, detectarlos o identificarlos, mejor dicho, para ir poco a poco sabiendo operarlos. Se trataría no solo de practicar repitiendo un gesto, sino de visualizar estos planos. Pues bien, en el caso de la prostatectomía, los nominados son el espacio preperitoneal. El espacio preperitoneal sería el espacio entre el peritoneo y la fascia transversalis, que hay dos espacios, anterior y posterior. El que nos aplica, el que nos interesa es el anterior, siendo el espacio prevesical el espacio laterovesical o lateroprostático, que es el que comúnmente en su porción más declive, más retropúbica, llamamos espacio de Retzius. Si discurrimos hacia el ilion, si discurrimos hacia la zona de la inserción del psoas retroinguinal, sería el espacio de Bogros, que eso lo hablamos sobre todo en la cirugía extraperitoneal. Este es un esquema que yo hice porque se ve bien la fascia umbilico-vesicalis. La fascia umbilico-vesicalis sería aquella que en V invertida viene del uraco siguiendo las arterias umbilicales obliteradas y recubre la vejiga y llega a fusionarse con la fascia endopélvica y con la próstata. Es muy importante identificar esa fascia y discurrir sobre ella, progresar sobre ella, dejando arriba la fascia transversalis y abajo la fascia umbilico-vesicalis para hacer el espacio de Retzius. Siguiente punto anatómico importante, las fascias pélvicas. La fascia endopélvica, que es aquella fascia que recubre los órganos de la pelvis y tiene dos partes. Una pars visceralis, que recubre la próstata, no sé si veis en la pantalla, aquí. La pars, se me ha ido la bola, pars visceralis y pars parietalis, que recubre la pared del hueso del pubis y del elevador del ano, que como sabéis es el principal músculo del diafragma urogenital, que es lo que va a participar en la continencia. Esta fascia endopélvica se condensa en el arco tendíneo, que es esa línea que veis entre estas dos partes de las que os hablaba, y cuando se va hacia el pubis se convierte en el ligamento puboprostático, ligamentos que tendrán una inserción esquelética distal y una inserción visceral proximal en el cuello vesical, aproximadamente en el cuello vesical, es decir, en el sitio donde la vejiga, digamos que se introduce en la próstata por debajo de la fascia umbilico-vesicalis. Si hacemos un corte de la próstata, como veis en el dibujo, veríamos las distintas fascias prostáticas, que sería la fascia anterior, en íntimo contacto con el plexo venoso dorsal, sobre todo en su porción más superficial, las fascias laterales, que bajando por los lados llegan a un punto posterolateral con la fascia posterior, en la cual Salvador Gilbernet, como luego veremos, hablaba de que discurrían por ahí los fascículos neurovasculares. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, mucho antes de Walsh and Donkor. Y el posterior sería la fascia prostática posterior,
en íntimo contacto con la aponeurosis prostatoperitoneal o la aponeurosis de Denonville, que es la que lo separa del recto y del espacio preperitoneal posterior. Bien, en cuanto a esto es más o menos lo que ya os he dicho, la fascia o la aponeurosis de Denonville se describió en 1837 aproximadamente ante la Sociedad Anatómica Francesa, hablando de una fascia que recordaba al dartos y que separa las vesículas seminales del recto. En este dibujo, si nos ponemos, digamos, nosotros en el perineo y miramos hacia arriba, veríamos esto, ¿no? La próstata con las vesículas seminales, la vejiga por encima y debajo el recto. Ojo a la fascia de Denonville, porque hay que detectarla, identificarla y abrirla muchas veces para saber dónde estamos y no hacer daño. Y luego, un personaje que a mí me inspira mucho, que es Salvador Gil Vernet, que fue profesor de la Universidad de Barcelona y uno de los urólogos más universales, españoles más universales, que hizo muchísimas descripciones anatómicas, entre ellas la celda seminal, de la cual describía 4 paredes, bueno, luego había otras descripciones más minuciosas, pero sobre todo 4 paredes, una pared anterior que nos encontramos cuando abrimos el cuello vesical y empezamos a buscar las vesículas seminales. Ahí solemos identificar una fascia que a veces está más adelgazada y otras no, que tenemos que abrir para encontrar las vesículas seminales y los conductos deferentes en su zona ampular, ¿no? En 1789 aproximadamente, Santorini describe unos lagos venosos en la zona dorsal de la próstata, pero no es hasta 2 siglos después cuando unos anatomistas describen con fines quirúrgicos 3 porciones o 3 partes del complejo venoso dorsal de Santorini, que procede del pene y de las venas del pene, y que de la vena superficial se van a una rama anterior que iría en la grasa entre los ligamentos puboprostáticos, que los solemos identificar siempre en las prostatectomías, y luego unas ramas más posteriores y posterolaterales que irían a imbricarse en el esfínter uretral estriado y también por los laterales de la próstata hacia los plexos pudendos y hemorroidales. Es una zona que, como sabéis, en alguna ocasión hemos tenido sangrados abundantes porque es de una riqueza venosa enorme, ¿no? Y el esfínter uretral estriado externo es una estructura que es vital en la continencia urinaria y que hubo varios conceptos en la historia. Todos estos que yo os estoy contando en muy poco tiempo lo tenéis recogido en un fantástico trabajo que hizo Felipe Ranz durante toda su vida y que os repartiremos, espero que en no mucho tiempo, en un libro donde describe todos estos conceptos anatómicos de manera muy minuciosa desde su experiencia en la cirugía y enriqueciéndolo con la literatura, ¿no? Entonces, el concepto anatómico, corrígeme si me equivoco en algo, Felipe, porque mi osadía de contar esto delante de ti, y entonces el concepto anatómico de Henle, que sería el que más se ha aceptado por los trabajos posteriores que ha habido en especímenes de cadáveres, hablarían de un esfínter que abraza el ápex, la porción más apical de la próstata, y que, como veis en esta lámina, en un dibujo mío de una lámina de Gil Vernet, que eran acuarela y que de hecho se confundieron una vez con fotos reales en un congreso americano y eran acuarelas de sus alumnos y de él de los cortes histológicos. Pues se ve cómo el esfínter recubre la uretra, está recubierto a su vez por venas y por fascículos neurovasculares y por lo tanto es una estructura compleja de disecar y de aislar. Tiene además una inserción más, digamos, anterior en la próstata hacia la vejiga. Cuando digo anterior digo cefálica, y es un punto clave en la cirugía de la prostatectomía radical, ya sea abierta, laparoscópica, robótica o como queramos, para conservar en la medida de lo posible las fibras del esfínter estriado. ¿Por qué? Porque muchas veces vulneramos el esfínter interno y por lo tanto toda la continencia recaerá sobre el diafragma urogenital y el esfínter estriado. Este es también algunos dibujos, cómo se ve esa forma de herradura. Tened cuidado, por favor, cuando entréis con los cables, no os caigáis y no provoquéis aquí un incendio. Y luego la inervación es una inervación dual de ramas procedentes del plexo pélvico, que veremos más adelante, y de también el nervio pudendo, que llegan hasta el esfínter. La uretra membranosa es una estructura muy importante, como sabéis, en la continencia. Es una estructura que hay varias versiones
que va desde el ápex de la próstata hasta el diafragma urogenital, o desde el verum montanum hasta el diafragma urogenital. El diafragma urogenital, empezando por fuera, la abrazaría a través del elevador del ano, de sus fibras y de la fascia endopélvica, y si vamos hacia adentro encontraríamos el esfínter estriado uretral externo, una capa de músculo liso y una capa fibrosa y de músculo liso, y la mucosa, por último, en el interior. Entonces, esta uretra membranosa es fundamental en la continencia y es fundamental que intentemos conservarla en la cirugía. Y sobre el cuello, o sobre la conservación del cuello vesical, se ha dicho mucho, y mucho probablemente falso. ¿Y por qué digo esto? Porque la plausibilidad fisiopatológica de que no importe conservar o no el cuello es escasa. Lo que ocurre es que los resultados de la literatura también lo son, con vistas a conservarlo. Ya hay alguno, como este metaanálisis, creo que es chino, en el cual hablan de mejores resultados a largo plazo. Los de corto plazo lo sabíamos, pero decíamos que luego se igualaba. Eso hacía que muchos cirujanos, sobre todo estadounidenses, cuando los veíais en cirugías en directo, con el robot fundamentalmente, decían que no hacía falta conservarlo, bueno, ¿no? Como lo seguís viendo, ¿no? Vipul Patel, por ejemplo, es típico cómo hace, corta, hasta encontrar la sonda, mete la pinza bipolar, la abre y corta la cara posterior y se va ya a hacer el plano posterior. Pues bien, si podemos, parece que puede ayudar a los resultados funcionales el conservar el cuello vesical, lo cual no quiere decir que tengamos que hacerlo siempre o que pongamos en riesgo el resultado, el primer objetivo, que sería el resultado oncológico, por hacerlo. Este trabajo del grupo de Almoro, bueno, con todas sus limitaciones al ser de un solo centro y con pocos casos, pero bueno, habla de que no influye la ultraconservación del cuello en los resultados oncológicos, sino más bien la anatomía patológica. Es decir, si estamos ante un T3, un localmente avanzado, etcétera, vamos a tener márgenes positivos a nivel de cuello que si no, no tendríamos por qué tener por el mero hecho de conservarlo. ¿Y qué decir de los fascículos neurovasculares? Pues que dónde están, ¿no? Porque a veces nos cuesta verlos. Bueno, empezando por la vascularización de la pelvis. Todos sabemos que la vascularización de la pelvis procede fundamentalmente de la ilíaca interna y de ahí de sus ramas vesicales superiores, y luego se van haciendo pudendas inferiores, van discurriendo algunas arterias que se meten en la próstata por el pedículo y otras que van convirtiéndose en las arterias cavernosas y que discurren por esa zona posterolateral que decíamos de Gil-Vernet, y que es fundamentalmente las publicaciones de los años 80 de Walsh and Donker los que describen cómo todas estas fibras nerviosas que proceden del plexo pélvico, fibras parasimpáticas, aunque algunas proceden también de centros torácicos más altos, fibras simpáticas, que inervan todas estas estructuras que veis en el dibujo, como el uréter, como la vejiga, como la próstata, las vesículas seminales, el recto, en sus ramas cavernosas distales que se meten en el pene, discurrirían por un triángulo formado por la por la fascia prostática en su vertiente lateral y posterior, ¿no? También describe la disección del velo de Afrodita, que llama, para rechazar desde arriba digamos, toda esa fascia, para conservar en mayor medida estos fascículos que se identifican más bien por sus estructuras vasculares, no nerviosas. Y sobre todo, de cara a la cirugía, es un punto importante, puesto que también dicen que es donde se pueden lesionar estas estructuras, pues fundamentalmente en la disección del pedículo y en la disección luego de la uretra membranosa. En la disección del pedículo vemos en el dibujo, bueno, en este esquema que es un poco básico, pero creo que se ve bien, en esta zona se mete hacia la próstata y baja en paralelo por el lateral de la próstata. Este pequeño hiato que vemos aquí dibujado, que no existe, es el que tenemos que formar para intentar rechazar el pedículo y rechazar el fascículo y ligar el pedículo. Esto se hace en prostatectomía abierta, como vais a ver ahora, y se dejó de hacer durante un tiempo en prostatectomía laparoscópica. Quizá por eso los resultados funcionales fueron inicialmente peores. El caso es que haciendo una disección retrógrada, también por laparoscopia, como veremos luego, o con el robot, que es más fácil, emulamos un poco la cirugía retrógrada de ápex a cuello, la cirugía, por lo tanto, digamos, de
de primero conservación o intento de conservación del fascículo para luego control del pedículo y podemos obtener mejores resultados de función eréctil. Pues sin más, esto era solo el recuerdo anatómico. Dos urólogos que creo que son dignos de mencionar. Por supuesto, Salvador Gil Vernet, porque todos los trabajos que se hicieron en los años 80 y que todos mencionan de Walsh and Donker tienen su precedente en un urólogo español universal que creo que tenemos que reivindicar y que recordar todo lo que podemos. Que es, por cierto, pues abuelo de José María Gil Vernet y de la saga y padre de José María Gil Vernet, que falleció hace poco. Pues ya está. Entonces ahora vamos a la segunda charla. Felipe. Buenas tardes, Asier, gracias por invitarme, como siempre. Antes de comenzar con la charla quería hacer dos preguntas a mano alzada. De los aquí presentes, ¿quién ha hecho una prostatectomía radical retropúbica abierta? Los más mayores. ¿Y quién ha ayudado? Poquitos, de acuerdo. Bueno, pues esto a lo mejor os va a sonar un poquito a chino. Bueno, como al principio os tengo que decir que es una técnica quirúrgica compleja y de difícil realización, que a algunos nos ha costado mucho tiempo aprenderla y perfeccionarla, ya que precisa, como Asier nos ha contado, unos sólidos conocimientos anatómicos, pero además una habilidad y una maestría técnica en su ejecución, porque no es fácil, Que no se os olvide ahora con todas las técnicas, el robot, la laparoscopia, la cirugía abierta, que el objetivo principal es la extirpación completa de la neoplasia. Ya sabéis que los márgenes quirúrgicos positivos son el factor más determinante en la recidiva bioquímica del paciente. Por otro lado, el urólogo no es un mero amanuense, no es un mero técnico quirúrgico. O sea, somos médicos y como tal tenemos que tener un saber, o sea, patología, tenemos que saber hacer, que es una técnica, y debemos de saber por qué se hace y saber cuándo abstenernos. No todo es operar. Las prioridades de la prostatectomía, como os he dicho, primero es la resección completa del tumor. Intentar R0, márgenes negativos. Preservar la continencia urinaria. La continencia urinaria es lo que más deteriora la calidad del paciente con una prostatectomía. Minimizar las pérdidas hemáticas en todo lo posible. Ahora ya yo sé que ya con la laparoscopia las pérdidas hemáticas son muy pequeñas. Preservar la función eréctil cuando esté indicado. No por preservar la función eréctil me voy a arriesgar a márgenes positivos. Minimizar las complicaciones y no por eso, porque lo pongo en último lugar, enseñar a los médicos internos residentes a realizarlas de la mejor forma posible. Bueno, en la línea del tiempo de la prostatectomía radical yo creo que hay dos puntos fundamentales. En 1945, Milling describe el acceso al espacio retropúbico y con eso abre el panorama no solo a las adenomectomías, sino que él también empezó a hacer prostatectomías radicales. Y luego en el año 1983, Walsh describió su prostatectomía retrógrada con conservación de fascículos neurovasculares, con lo cual evitaba una serie de cosas como la incontinencia, la disfunción eréctil, entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre medias, ¿qué pasó entre medias? Bueno, pues la gente fue describiendo técnicas, sus técnicas, que al final se repetían unos a otros, pero sí que cada uno aportaba un cierto punto de mejora. Por ejemplo, las suturas que dábamos en la uretra antes para que no se retrajeran. El control instrumental del plexo venoso de Santorini del complejo. El cierre de la cuello vesical en raqueta. Y la apertura instrumental de la fascia endopélvica que antes Chute la realizaba con el dedo.
En la década de los 80, yo sé que lo veis muy lejos, pero los que empezamos la residencia ahí no se hacían prostatectomías radicales. Yo en mi residencia no vi hacer ninguna. ¿eh? ¿Por qué? Hasta los 80 no se hacían nada más que en centros americanos muy especializados. A partir de ahí, ¿qué pasó? Llegó el PSA y nos permitió a los pacientes diagnosticarlos en un estadio localizado. La ecografía transrectal de alta definición, que nos permitía hacer unas biopsias múltiples y orientadas. La mejora del TAC. Y el interés creciente de los urólogos, sobre todo americanos, por la anticipación diagnóstica. Y sobre todo, en España, sobre todo, comenzaron los programas de formación MIR. Entonces los urólogos empezábamos a salir mejor formados. Bueno, y ahora les voy a contar cómo hago yo la prostatectomía radical, abierta. ¿Cuánto tiempo llevo haciéndola? 30 años. No toda la vida, como ha dicho Asier, pero 30 años sí. Y es una operación que me ha gustado siempre, es una cirugía que me ha encantado y me he dedicado a perfeccionarla, a estudiarla y a perfeccionarla. ¿Qué posición uso yo? El decúbito supino con hiperextensión, aunque hay otras posiciones, sobre todo para los cirujanos que necesitan un acceso perineal, que ahora, por lo que yo veo en mi servicio, la laparoscopia, la robótica, es bastante frecuente tener un acceso perineal. Como instrumento solo uso el separador de milling. El resto del instrumento es el que está, ¿no? Pinzas, disectores, tijeras, y no necesito ninguna instrumentación especial. Y estos son los 10 pasos que yo sigo al hacer una prostatectomía radical. Entonces lo vamos a ver con unos pequeños clips de vídeo y con unas notitas arriba de quién había diseñado esa técnica y en qué año. Bueno, la disección del espacio retropúbico, yo empiezo por las caras laterales. Ahí no suele haber ningún vaso, salvo que nos encontremos con una pudenda accesoria, y luego voy coagulando las ramas venosas anteriores hasta dejar, como veis, el espacio retropúbico limpio, y podemos ver la fascia endopélvica donde, como os ha dicho ayer, tenemos el arco tendíneo, la parte parietal, la parte visceral y los ligamentos puboprostáticos. El segundo paso es la apertura de la fascia endopélvica. En este paciente era muy fácil porque tenía un ojal, pero si no, la abro con tijera al nivel del arco tendíneo. Como veis, en el año 1954, Chute la describió digital, y no fue hasta el 79 que se empezó a abrir de forma instrumental. Una vez abierta en ambos sitios, lo que me dedico con disección Roma es a separar esas pequeñas inserciones musculares que están en la cara lateral de la próstata. El complejo venoso dorsal, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer prostatectomías nos preocupaba mucho, porque es una fuente de hemorragia importante. Entonces me dediqué a estudiar mucho, a ver qué trucos o qué maniobras había en la literatura que me podían ayudar. Fundamentalmente hay 3 tipos de disección. La primera, que es mediante un control digital; la segunda, que es un control con suturas; y la tercera, que es un control mixto, digital, metiendo el dedo, adelgazando la grasa y luego pasando un disector en ángulo recto. Yo lo he hecho toda mi vida digital, y os explico por qué. En esta ecografía transrectal veis que entre el pleso venoso de Santorini y la uretra membranosa hay unos 5 milímetros de grasa. Ese espacio es muy desplegable. Se puede meter un dedo perfectamente y sacarlo por el otro lado. Entonces yo lo hago así, no he puesto lo del dedo porque no se veía, pero paso una ligadura, y una vez ahí secciono los ligamentos puboprostáticos, tensando de la próstata y muy pegados al hueso, para no seccionar el pleso venoso de Santorini. Ligo, y ahora si veis, doy un puntito cogiendo la fascia endopélvica, la par viscerales, a la otra. Anudo, eso me sirve para controlar la hemostasia del pleso venoso, pero también me sirve, como veis, para exponerme las caras laterales de la fascia prostática verdadera.
secciono el pedículo y ya tengo la uretra y el esfínter. Como ahí se verá luego un poquito mejor ahora. Ahí veis la uretra, ahí veis el arco esfinteriano encima. La uretra también la diseco con el dedo, quizás porque cuando empecé nadie me lo enseñó y me daba mucho miedo romperle el recto. Bien, y una vez disecada, lo que hacemos es ya empezar la prostatectomía retrógrada levantando la próstata. Hasta Walsh nadie hablaba de preservación neurovascular, de técnicas, y después prácticamente casi nadie ha hablado. O sea, tenemos esa técnica y tenemos la de Zinke, que es una pequeña modificación. El Zinke lo que hace es abrir la fascia prostática verdadera sin seccionar la uretra ni hacer la cara posterior como hacía Walsh. Yo esa técnica última no la he hecho, me parece muy complicada, muy compleja, y he hecho siempre la de Walsh. ¿Cómo lo hago? Pues una vez que ya tengo, diseco esa fascia, que es una fascia transparente completamente, como veis, y una vez que tengo eso, con un dedo por detrás de la próstata voy haciendo, y con un disector, pegándome la próstata, voy haciendo pequeñas disecciones, colocando hemoclip muy pequeños y levantando un lado, levantando otro. ¿Qué sería lo ideal? Esta foto. Después de hacer la prostatectomía, que nos quedaran los dos fascículos neurovasculares intactos e íntegros. No siempre es posible, y no es porque no lo hagamos bien, es porque anatómicamente muchas veces no son tan gordos y no se ven tan bien. Como ha dicho Asier, Gil Vernet en el año 44 describió que las vesículas seminales y las ampollas deferenciales estaban incluidas dentro de una fascia que la rodeaba en una atmósfera. Entonces, en prostatectomía laparoscópica, como os he dicho, abrís el cuello de la vejiga, entráis en la cara anterior. En prostatectomía retrógrada se hace al revés. Campbell ya en el 59 describió que se abren Campbell lo que describió es la prostatectomía anterógrada, que es como se hace en laparoscopia. Él cortaba el cuello vesical y entraba. ¿Por qué hacía eso? Campbell decía que la prostatectomía retrógrada masajeaba mucho la próstata y tenía muchas posibilidades de diseminación. Y por eso decía que si yo controlo los pedículos prostáticos de entrada, me evito la diseminación. Eso no se ha llegado a demostrar nunca. Pero sí es verdad que no se ha hecho más. Bueno, tenéis dos visiones. La imagen interesante es la de arriba, posterior. Se abre la fascia posterior, que es donde están las vesículas, y lateralmente, por la cara lateral de las vesículas, se coge el pedículo vascular entero. Como veis, ahí hay un plano de clivaje perfecto. El disector pasa solo, sin hacer fuerzas, se clampa y se secciona. En el año 2000, John y Haury diseñaron y publicaron la preservación de las vesículas seminales. ¿En qué se basaban? Bueno, pues que las vesículas seminales no producen PSA. En el año 2000 la probabilidad de operar pacientes con invasión de los fondos de vesículas seminales era prácticamente nula, y ellos decían que extirpar las vesículas seminales enteras suponía una denervación importante del cuello vesical, y que eso iba en detrimento de la continencia urinaria. Por otro lado, ya sabéis que anatómicamente en el fondo de las vesículas seminales podemos lesionar los fascículos neurovasculares. O sea que si después de una preservación de fascículos neurovasculares nos los cargamos allí, pues la verdad es que no hemos hecho gran cosa. Yo, desde que lo leí, me gustó, he seguido esa técnica, he hecho muchos así. ¿Veis? No es nada más que coger la vesícula, disecarla, abrirla, disecarla bien y clamparla y seccionarla. Es muy sencilla. Antes, cuando la sacábamos entero, a veces era horrible, nos costaba un montón, nos sangraba, y corríamos el riesgo que os he explicado. La preservación del cuello vesical, como ha dicho Asier, siempre hemos creído, hubo un debate si de verdad servía para algo o no, se llegó a un acuerdo.
en el que decía que sí, que funcionaba para la continencia precoz, pero para la tardía no. Hoy Asier nos ha abierto los ojos con un metaanálisis y parece que sirve. El primero que la describió fue la TIR en 1993, haciendo una preservación desde la cara anterior, como hacéis en la paroscopia. Garke luego en el 16 lo describió, pero era exactamente igual. En cambio, en el año 2000, Soloway lo que describió fue una preservación posterior, que es la que a mí más me gustó y es la que yo hago, la que he hecho siempre. Es, una vez seccionado las vesículas seminales y las ampollas deferenciales, busco el plano de clivaje que existe, entre comillas, entre el cuello vesical y la glándula, que lo veis perfectamente bien. Hay que dejar un poquito de fibras pegadas a la próstata y luego voy haciendo una disección circular, y además le libero un poquitito de la uretra intraprostática a nivel de cuello, y ahí, como veis, secciono. Ese tubito de uretra prostática me va a venir muy bien para el siguiente paso, que es la eversión del cuello vesical, de la mucosa del cuello vesical. Veis que ahí me dedico mucho, con mucho cuidado, a sacarlo y a no estropearlo. Pues bien, una vez que tenemos eso, cojo la mucosa y le doy un puntito a las fibras musculares del cuello, haciendo una eversión. Algunos residentes, que hay aquí residentes, nos quedábamos muy contentos cuando yo les decía, mira, hemos hecho un morritos Jagger bien hecho. Entonces, ¿esto qué hacía? Coaptar perfectamente con la uretra, nos evitaba muchas fístulas y cicatrizaba muy bien, sin hacer sobre todo esclerosis posteriores. Aprovecho también, como veis el último punto, para darle un soporte mejor al trígono, que esto me lo enseñó mi amigo Fernando Verdú, que decía que si el trígono sin soporte, urodinámicamente se iba a mear el paciente. Bueno, pues siempre que podíamos, le reconstruíamos. El último paso, probablemente el más difícil de todos en cirugía abierta, el que más literatura ha corrido, donde existen más trucos, desde el primero que está descrito, que era apoyar el regatón de una muleta en el periné y empujar. Luego eso se hizo más fino, con turundita, que es como muchos hacéis ahora en la prostatectomía radical. Luego se pasaron a sondas de Beniqué modificada, que se abrían unas ramas y dejaban unos canales para pasar la aguja. Se ha usado cistoscopios, uretroscopios, la vaina de los uretroscopios y sondas. Hay de todo, pero a mí la que más me gusta y la que hago es la maniobra de Gil-Vernet. Este no es el anterior, este es el padre del Gil-Vernet actual, que él la diseñó para las roturas traumáticas de uretra posterior. ¿En qué se basa? La uretra membranosa tiene un plano de clivaje con toda la musculatura perineal que puede llegar hasta los 2 centímetros. Pero también es verdad que la uretra membranosa es muy frágil y que si cogemos con una pinza y tiramos, se va a romper. Entonces, ¿qué se le ocurrió a él? Meter una sondita, hinchar el balón con 5 o 6 centímetros en la uretra vulvar y traccionar. Y efectivamente salen unos manguitos de uretra perfectos. No en todos los pacientes, obviamente, anatómicamente no todos son iguales, pues está muy bien. A mí es una maniobra que me encantó, me resolvió el problema que tenía y es la que hago. Ahí tenéis el cuello vesical de antes, yo solo le doy 4 puntos. Entre la 1 y las 2, entre las 5 y las 6, entre las 6 y las 7 y entre las 9 y las 10. ¿Por qué doy los de abajo tan juntos? Porque si me queda un espacio y no coapta bien, no puedo darle un tercer punto. Tengo que desmontar la anastomosis. Entonces prefiero daros abajo. Ahí veis... Bueno, espera, que me he liado a hablar. Voy a ver si puedo parar el vídeo y os lo pongo de nuevo entero. Eso. Meto una sonda vesical, que veis que es una sonda de Tiemann. ¿Por qué es Tiemann? Porque tiene la punta mucho más larga y así no pincho el globo. Ahí tenéis uretra. Ahí tenéis el esfínter, que se ve perfectamente. Meto la sondita, la cojo, le meto 5 centímetros y de ella tracciono. Primer punto, incluyendo esfínter.
hay mucha gente que dice que no hay que incluir el esfínter. Yo creo que hay que reconstruir anatómicamente lo que es. Segundo punto, el ayudante hace una tracción axial, yo también, y la verdad es que te lo pone fenomenal. Así se dan los otros 4 puntos, se coloca la sonda, se infla el balón, se tracciona y se anudan los puntos. Esa es la técnica de 2 cuentos, es la que he hecho, la que sigo haciendo, no sé cuánto tiempo, pero haré. Y volviendo a lo de antes, esto, Bichard en el siglo XIX ya definió lo que era la cirugía y cómo hay que hacerla. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Vamos a ver ahora la última presentación de este bloque. Nos he dicho que bueno, es un curso largo, entiendo que podéis estar cansados en algún momento y queréis un café, entonces no vamos a hacer pausa café como tal, pero sí podéis salir a coger un café, a hacer un pipí y volver a la sala si queréis, pues si no os vais, vamos. Y tenéis saliendo a la derecha unas cafeteras. Pero lo único, por favor, tener cuidado al salir y entrar porque las teles están puestas un poco delicadas. Bueno, vamos ahora a hablar de la prostatectomía laparoscópica y me he permitido saltarme un poco digamos, el rigor del título para también poneros algunos clips de prostatectomía robótica. A mí me da la sensación, por lo que hablo con mis amigos residentes, que le tenéis un poco de manía al robot y yo lo puedo entender, ¿no? Porque parece que os desplaza, ¿no? Que va a desplazaros cuando empiecen a aparecer robots en los hospitales públicos. Puede ser cierto que haya algo de esto. También probablemente habrá oportunidades, ¿no? Pero creo que debéis empezar a conocerlo, familiarizaros con él los que no estéis familiarizados. Y no por nada. Todo esto, aunque suena muy, ¿cómo decirlo? Como todo muy atractivo, la tecnología, todo viene de lo que ha dicho Felipe. Sigue siendo lo mismo. Y yo voy a contaros ahora la prostatectomía laparoscópica que yo hago, pero es muy superponible a la que hacen todos los demás profesores o los que estéis aquí que la hagáis. Porque lo que hay que hacer es traccionar de las estructuras para disecarlas. Da igual que yo traccione con la mano izquierda de la vejiga hacia atrás o que sea mi compañero el que traccione. A mí me gusta más traccionar yo porque mi compañero se relaja, se despista y afloja. Y yo sé que cuando el tejido no abre es generalmente porque no está tenso. Y eso lo hace el robot más fácil. Y poco más, y poco más. Yo tuve la suerte de aprender a la vez la laparoscopia y la robótica, porque bueno, me fui a Bilbao con unos tíos allí muy majos que me enseñaron a hacerlo. Pero vosotros vais a hacer una transición prácticamente imperceptible a la robótica, o sea, no os va a costar nada. Entonces yo me fui a Bruselas, este era un dibujo que hice entonces con Renaud Bolens, que era un tipo que hacía la prostatectomía extraperitoneal, la hace muy bien, es un virtuoso, pero sin embargo la robótica nunca le ha gustado y no ha dado ese paso, ¿no? El material que vamos a utilizar para esta cirugía es el material laparoscópico que tenéis en los hospitales. Sí es cierto que si podéis haceros con un separador de este tipo, que es un separador tipo Martin o Endoboy o retractor hepático, viene muy bien, esto yo lo aprendí de mi jefe, Luis Martínez Piñeiro. Yo he estado en varios sitios y entonces he ido cogiendo lo que más me gusta de cada sitio. Por lo tanto, bueno, mi técnica se ha ido formando, es una técnica híbrida, yo os cuento mis cosas, si os sirve, pues perfecto. La posición del paciente, bueno, hay que hacer primero, pintar como está aquí pintando Cristina Ballesteros el paciente sin una sonda, es decir, sondar en campo estéril y colocarlo luego, como veis en el dibujo, en una mesa que puede ser con perneras o sin perneras, con una mesa extensible y que podamos darle tren del emburgo. También es cierto que normalmente la instrumentista, por lo menos en nuestro caso en La Paz, está a nuestro lado, al lado del cirujano que está haciendo la cirugía, y los instrumentos eléctricos en el otro, junto con los ayudantes. La torre de la laparoscopia se pone a los pies, y aquí veis en mi paso por la Infanta Sofía con mi amigo doctor Valcárcel con perneras, o con mi amiga la doctora Linares en La Paz sin perneras, ¿no? Pues bueno, es similar. La verdad es que el acceso a la cavidad abdominal es similar.
es verdad que el acceso perineal, como decía Felipe, es distinto. Este que estoy señalando es el punto de Palmer, y esa es la aguja de Veres, o Veres-Palmer. Es un punto que está situado unos 4 centímetros por debajo del reborde costal y que no suele tener adherencias. Yo lo que hago es, y esto lo hago desde hace poco, que me lo enseñó un instrumentista, apretar el colon para crear una tensión con la parrilla costal y meter ahí la aguja de Veres que hace clic. Debéis ver que la presión suba poco a poco, no de manera brusca, porque eso querría decir que no estáis en el peritoneo, y luego utilizo un trocar óptico. Y utilizo ambas cosas, que un amigo me decía, pero bueno, ¿para qué? Si ya has utilizado la aguja de Veres, pues entra ciegas. Bueno, yo soy muy miedoso en general, ¿no? Entonces, me gusta ver cuando voy pasando los distintos planos, porque ya me ha ocurrido con un trocar óptico de tener una perforación intestinal. Y el trocar óptico sin el neumo previo no te permite ver bien cuando entras en la cavidad peritoneal. Por eso a mí me gusta la Veres y el trocar óptico. Y luego, ¿cómo poner los trócares? Pues los trócares se pueden poner fundamentalmente de 2 posiciones en la paroscopia, que sería en rombo o en abanico. La de abanico sería la que tenemos arriba, es mi elección porque yo no la aprendí así, pero luego Chechu Pereira me dijo que él estaba muy cómodo así, y la verdad es que la empecé a hacer así y estoy muy cómodo, y además utilizo 2 de 5 milímetros y estás en el mismo cuadrante del abdomen, entonces los hombros no sufren. Sin embargo, la triangulación es algo peor, entonces a veces necesitas el control lateral. También puede ser, yo la utilizo para las pocas extraperitoneales que hago, en rombo, que sería pues encima del pubis 1, como lo ponen los compañeros del Marañón, por ejemplo, ¿no? En línea sería como se utiliza el Robot X o el XY, que son los 2 últimos modelos, que son a los que probablemente vosotros tengáis acceso, porque ya no hace falta ponerlos de ninguna disposición. Y vamos a ver en el primer caso cómo vamos a hacer ese espacio preperitoneal del que hablábamos en la charla anterior. Es fundamental tirar muy fuerte para abajo de la umbilical obliterada, porque esto nos va a enseñar el campo, el plano. Nos va a mostrar por dónde tenemos que ir, y así no tenemos que preguntar corto aquí, corto allí. Sentiros libres los que queráis de interrumpirme y decir que digo tonterías, si creéis que las digo. Pero en cualquier caso, esto lo podremos hacer traccionando yo, traccionando mi compañero, traccionando una máquina, ¿no? Pues esto veis cómo se abre, esta es la última que hicimos con el doctor Alonso Regoyo, se abre el espacio que hay entre la fascia umbilico-vesicalis y la fascia transversalis. Entonces vamos a ir bajando, cortando hasta el deferente que veis ahí abajo, y luego tirando fuerte con la mano izquierda, como veis, solo tengo que pasar la tijera con un poco de energía para que él solo abra el plano. Y evito así esas tracciones que muchas veces son un poco sucias, porque hacen sangrar. Yo personalmente os recomiendo hacer un abordaje lateral primero y dejar el uraco para el final. Una vez hemos hecho un lado, te vas al otro, haces lo mismo, y de hecho es más fácil porque veis que enseguida podéis comunicaros con la otra cavidad. Al tirar para abajo, tensáis el tejido, cortáis, y veis que en el otro lado, que ya está disecado, pues ya encontráis vuestros referentes, vuestras referencias, como decía Carlos Hernández, donde están las banderas, ¿no? Aquí yo no recomiendo utilizar el cuarto brazo porque te incomoda un poco, entonces directamente con la bipolar tirar para atrás, como en la paroscopia, esto es una cirugía robótica, y con la tijera del robot ir cortando por este plano que vemos avascular entre la fascia umbilicalis y la grasa, y la fascia transversalis y a veces la grasa, porque a veces hay grasa arriba y abajo, entonces nos despista un poco. ¿Cómo no despistarnos? Tirando fuerte del tejido para que se abra. Y vemos que también ahí comunicamos con el otro lado, que no tenemos el instrumento de Brown, que es estupendo, el Caimán, y entonces pues vamos con la bipolar. Brown sí apaga un poco, el cuello vesical es el segundo punto. Y el cuello vesical es igual. Tenemos que tirar fuerte, para arriba, para abajo, para tensar el tejido y exponerlo. También en cirugía abierta, que hacían retrógrado y disecaban el cuello vesical. Bien, en la paroscopia también. Esto sería resumido esos 4 puntos. Y vamos a ver algunos casos. En este caso no se ve bien dónde está el cuello vesical. Decíamos que era donde se cruzaban los puboprostáticos. Entonces con el balón me ayudo. Pero con la mano izquierda tiro fuerte y abro la fascia umbilico-vesicalis, porque si no es imposible llegar aquí. No tengáis miedo de darle un tijeretazo o un corte con la bipolar ahí, porque hasta que lleguéis al cuello todavía hay unos centímetros.
Y este disección lateral, que ahora se ve mucho, está muy bien si nos deja hacerla y nos deja abrir incluso lo que veis ahí, que es ya abrir la celda de Gil-Vernet, porque os deja un cuellito muy pequeñito que podéis disecar muy bien y que podéis conservar muy bien. Pero no siempre es así y no siempre nos deja hacer esa disección, ¿no? Entonces, yo diría intentar hacerlo en la medida de lo posible. Esto es un caso robótico que veis que lo que vamos a hacer es lo mismo, pero tenemos el cuarto brazo. Entonces colocamos el cuarto brazo por debajo del bipolar y tiramos de la vejiga para atrás. Pero veis que con la bipolar yo sigo tirando bastante del cuello para atrás, porque así con la tijera abierta, con una monopolar que además la del robot es muy agradable porque va, digamos, haciendo como un lápiz por donde quieres ir, vas a ir abriendo, ¿veis cómo se abre el plano cuando lo tiramos para atrás? Y así vamos abriendo ese plano de clivaje entre la vejiga y la próstata, sin meternos en la vejiga y sin meternos en la próstata, que ese es el truco. Ahí en los lados podemos cortar sin bipolar un poco, no demasiado, pero podemos cortar un poco con la monopolar, porque no suele haber vasos hasta que nos vamos ya un poco más laterales, que ahí sí que empieza a haber unos vasos superficiales que si no los coagulamos previamente con la bipolar nos pueden dar un susto. Entonces, cuando vamos marcando el cuello, realmente esto sería suficiente porque ya sabemos dónde está el cuello. Y abriendo así con la bipolar, tensamos el tejido y metemos la tijera para conseguir disecar el cuello y tenerlo así. Pero todo es posición y tracción. Da igual que lo hagamos con la tijera, con la laparoscopia o con la robótica. ¿Qué pasa? Que a veces no te deja, como este, muy pegado. Bueno, yo mi consejo es que abráis el cuello, esta vez sí como patel, hasta encontrar la sonda, así ya sabéis dónde está, y entonces sí que podéis ir a disecarlo por los laterales, un poco más cómodos, para ver dónde está y saber dónde podemos rechazar la vejiga hacia abajo y conservar de nuevo el cuello vesical. Si nos deja hacer la disección lateral, perfecto, y si no, pues esto. El lóbulo medio, ¿qué hay que hacer? Ir a abrir a las 12 siempre. No intentéis disecar por los lados, salvo que tenga un lóbulo medio muy pequeño. Y cuando encontráis la sonda y veis el lóbulo medio, lo luxáis hacia arriba, lo extraéis por fuera, porque suele ser la punta del iceberg. Lo que veis no es todo, hay mucho más. Y si podéis sacar el lóbulo medio hacia arriba, luego podéis, digamos que con la tijera monopolar, buscar el plano de adenoma. En el lóbulo medio buscar el plano del adenoma. En el otro no. Pero en este sí, porque luego os va a ayudar a disecar el lóbulo medio hacia arriba y entonces ahí abajo sí ya reconvertís un plano más posterior. ¿Qué pasa si tiene un OLEP? Una RTU no es tan malo, pero un OLEP puede ser un poco dramático. Este fue un caso que hicimos no hace mucho, con un volumen de unos 13 gramos, es decir, son próstatas muy pequeñas, y que no es una mala idea marcar el cuello previamente que hizo la doctora Ballesteros con el asa de Collins. ¿Por qué? Porque esto nos permite ir de nuevo a las 12 hasta buscar la sonda, no disecamos el cuello por los laterales porque nos vamos a meter en la vejiga sí o sí, encontramos la sonda y cuando abrimos un poquito por los lados, porque solo tenemos eso, y veis ahí que se ve la marca que hemos hecho previamente con el asa de Collins. Esto es una técnica muy segura, es una técnica muy buena para encontrar el límite entre la vejiga y la próstata, que no será fácil de ver si tiene un OLEP, un olmio bien hecho previamente, ¿eh? En este caso creo que además se le había hecho 2 veces, o sea, tenía una almendra de próstata. Y una vez ya encontramos ese límite, pues podemos ir cortando con la monopolar o con la tijera fría para encontrar de nuevo el plano posterior para ir al siguiente paso, que sería la fascia anterior de la celda de Gil-Vernet, de la celda seminal. Ahí estamos con dificultad porque son casos que son difíciles y están pegados. Yo os recomiendo que no los hagáis vosotros al principio porque os podéis meter en un lío. Entonces es mejor no hacerlos y ayudar y aprender y luego ya los haréis. Ahí veis que hemos puesto unos catéteres, que lo dijo Cristina, y no me parece mala idea porque así veis además dónde están los orificios. Y ya ahí veis cómo el tejido se empieza a dejar disecar. Pero de nuevo estoy tirando fuerte con la mano izquierda hacia arriba y mi compañero, en este caso compañera, está tirando fuerte con el aspirador hacia abajo. A mí me gusta más así porque además me aspira, pero podéis hacerlo al revés. El compañero tira de la próstata hacia arriba y yo hacia abajo. O el cuarto brazo del robot, que no deja de ser también un compañero. El cuarto brazo del robot en este caso tira del cuello para atrás y nos expone muy fácil, en este caso que era muy fácil,
el plano de la fascia anterior de la celda de Gil-Vernet y enseguida entramos ahí. Este no era tan fácil. Entonces, sobre el aspirador, yo con el caimán voy disecando esa estructura tendinosa, fascio-tendinosa, que es la celda seminal. Y por fin entro en la atmósfera, que dice Felipe, ¿no? En la celda seminal, y entonces ya veo claramente esa superficie nacarada de la vía seminal. Mi consejo, tirar del deferente y no de la vesícula hasta que os sea posible. Si os molesta, no, lo cortáis y tiráis de la vesícula. Pero veis que si tiráis fuerte del deferente hacia arriba, os va exponiendo esos vasitos seminales que decía Felipe, que efectivamente pueden ser muy problemáticos, si no queréis cortar la punta de las vesículas, que también lo podéis hacer, y ir poco a poco disecándolos y seccionándolos. Porque ahí ya hay nervios, ya están cerca de ese punto que decía Walsh, que se puede lesionar. Una vez tenemos ya la vesícula suelta, la traccionamos hacia arriba y muchas veces nos deja disecar muy bien la fascia posterior de la celda seminal sin problema. Otro caso que veíamos antes del lóbulo medio, pues a veces no nos deja en el centro disecar hacia abajo, porque ahí tenemos que ir hacia abajo, tenemos que acordarnos de cómo está colocado el paciente y de cómo entran nuestros instrumentos. Y hay que ir hacia abajo, no tangencial, porque entonces nos vamos a la próstata. Entonces nos podemos ir lateral para buscar ese plano. Y este fue un caso que recordamos el doctor Ríos y yo mucho, porque era un paciente que estaba en vigilancia activa, que era muy delgado, que además fue una semana antes de un curso que hicimos con cirugía en directo, y ahí nos costaba un poco disecar esa fascia de Gil-Vernet, ¿no? Como veis, parece que la hemos encontrado, y bueno, está todo pegado. Era un tío muy delgado, pero con una próstata grande, de unos 50 o 60 gramos, hasta que el doctor Ríos se mete en la vejiga y dice, uy, no, eso era la vejiga. Entonces abrimos el trígono entre los dos orificios ureterales. Mal sitio. Lo primero que hicimos fue buscar el plano bueno, ¿no? Irnos un poquito más distales, y esto desgraciadamente os puede pasar, ¿eh? Entonces hay que tener recursos. Uno de ellos es colocar este cuarto brazo laparoscópico, que es el Martin que os decía, con un trocar auxiliar, tirando para atrás de la vejiga, y ahí lo que hicimos fue recuperar un poco el plano posterior del cuello y suturarlo, digamos, como haríais quizá una reparación vesical, ¿no? En varios planos. Pues hicimos el primero, el plano extravesical, digamos, con las dos fascias estas que habíamos disecado, ¿no? De manera artificial, el retrotrígono, ¿no? Esto, no sé qué opinaría Fernando Verdú, porque lo habíamos dejado tiritando, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es dar unos puntos intravesicales, ¿no? Dentro de la vejiga, en la mucosa, para cerrar también ese orificio e intentar dejarlo lo más estanco posible, porque es un sitio muy malo para tener luego complicaciones. Además, veis que el orificio ureteral izquierdo, que es ese que señalo con la aguja, estaba muy cerca de la zona de conflicto. Entonces nos dio miedo que luego con el edema o con algún punto o algo se hubiese afectado el orificio, y le dejamos un catéter doble J, que fue un poquito de suerte también que nos entrase tan fácil. Si no, podemos poner una boca suprapúbico o una aguja de punción percutánea y pasar la guía y el catéter por ahí, que es muy cómodo. Entonces, bueno, gracias a Dios fue bien. Este caso le costó un poquito la continencia, porque luego tienen un síndrome irritativo importante, etcétera, pero bueno, se pudo resolver, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos puede pasar en esa parte posterior del cuello buscando la celda seminal. Y ya vamos al plano posterior y a los pedículos. En el plano posterior, lo primero sería buscar la aponeurosis de Denonvilliers y abrirla. ¿Por qué? Porque así vemos dónde estamos. Y sabemos dónde está España por sus banderas. Y sabemos que si hay grasa, debajo está el recto. Porque si no lo vemos y no lo sabemos, o sabemos mucho, o nos podemos meter en un lío. Y esto es un poco la disección retrógrada de la que hablamos. Esto lo aprendí del doctor Piñeiro y del doctor Ríos, que introducen este ángulo recto, que está muy bien porque te permite hacer una disección retrógrada. Ahí veis que vamos a dejar abajo el fascículo. Eso que disecamos son venas del fascículo neurovascular. Y entonces intentamos, volviendo a ese esquema que os enseñaba en la primera charla, dejar el pedículo aislado. No hay problema en usar el caimán o el que sea. No es una cuestión de energía. La energía bipolar se transmite muy poco. Podemos utilizar Hemolox también, pero vamos, es una cuestión de no afectar a
arterias y venas. Y esto es un caso que hacemos con el robot y hacemos un flip con el XY, que es muy cómodo porque vemos desde abajo. Pues es un poco llevado a su máxima expresión, lo que luego David Subirá nos va a contar del refuse pairing, salvando las distancias. Lo que hacemos es meternos debajo de la próstata para hacer una disección posterior, si quieres retrógrada, porque estamos yendo antes de atacar el pedículo al fascículo y hasta el ápex o hasta donde nos deje. Este caso no era una cirugía conservadora, tampoco tuvimos que tener mucho cuidado, pero eso nos permite aislar bien el pedículo y poder controlarlo con tranquilidad. Y ya por último el ápex y el Santorini. Yo no doy punto en el Santorini, porque creo que ni el punto suele ser muy efectivo, ni me gusta dar un punto ahí un poco a ciegas. Entonces lo que hago es intentar, aunque reconozco que sangra a veces, intentar ir coagulándolo, digamos, más proximal. Ahí vemos los puboprostáticos con el arco tendíneo a la izquierda y la fascia endopélvica, y lo que hacemos es ir proximales hacia el cuello, digamos, de la vejiga, para ir cortando ahí todas las venas que podamos y aislando y dejando arriba, ¿no?, todo el Santorini. Y una vez tenemos la uretra, cortar con la punta de la tijera para arriba, cortar cerca del estroma fibromuscular, salvo que tenga un tumor anterior, porque esto nos permite conservar mucho esfínter. Todo este esfínter que dibujábamos que se insertaba arriba, si cortamos desde ahí, aislamos muy bien la uretra y cortamos muy bien el esfínter y le dejamos un buen esfínter. Ojo con sobre disecar la uretra, que no hace falta. Entonces, una vez hemos cortado la uretra, ya sí podemos girar la próstata, darle una vuelta hacia un lado y a otro para ver bien dónde está el ápex y no tener márgenes en el ápex. Ojo, que no queremos tener eso. Con el robot hacemos lo mismo, pero ponemos el cuarto brazo, esta vez por debajo del bipolar, en vez de por encima, y tiramos hacia atrás de la próstata. Primero vamos a buscar, como en el cuello, la uretra y el esfínter. Este era un caso que tenía en la izquierda un tumor un poco en la cara anterior, entonces tampoco me quise pegar mucho, pero vamos cortando poquito a poco el esfínter con la sonda puesta hasta que ya tenemos más o menos identificado este dibujo de la uretra membranosa que veíamos al principio de la tarde. ¿Y qué es lo que queremos hacer? En la medida de lo posible, cortar el ápex por detrás, dejando la uretra lo más íntegra posible. Ojo con cortar los fascículos en el ápex, que también es un sitio donde los podemos cortar. Si hemos hecho una disección buena atrás, pero ahí llegamos y vamos a saco cortando todo, pues es posible que cortemos los fascículos y es una pena. El cuarto brazo, como veréis del robot, nos permite tener una tracción muy estable, muy buena, que además no se cansa ni se despista y entonces que está ahí todo el rato traccionando. Y además permite también que no traccionemos nosotros del tejido. Es mi explicación por la que van mejor cuando hago la misma cirugía por la laparoscopia y robótica y van mejor los casos con el robot. Yo creo que es por eso, porque vas con más cuidado y no vas traccionando tanto el tejido por la flexión de los instrumentos. Bien, y mi elección, las hay de todo tipo, como hemos visto, Felipe hace un tipo de sutura a puntos sueltos. Mi elección es una técnica que aprendí también en Bruselas, aunque no era de Bolens, era de Van Beltoven, que vivía enfrente, y que describe dos agujas, una para cada lado. Y no doy punto de roco. ¿Y por qué me gusta esta técnica? Porque permite hacer un plano posterior muy fiable, muy estanco, sin bajar la vejiga. Entonces doy un primer punto a las 12, en la uretra de nuevo, en la vejiga de nuevo, perdón, luego la uretra, y hago esto en los dos lados. Muy importante es, yo utilizo V-lock, pero muy importante es ordenar el hilo. Y luego hacia el pubis, no hacia el trocar, tiramos de los hilos para ir bajando la vejiga. Aquí vemos el cuello. No hace falta bajar la vejiga en el primer punto, por lo tanto soporta menos tensión. Ahí me voy a coger la sonda y hago este movimiento hacia la cabeza del paciente, no hacia el trocar para no cortar el hilo. La o el instrumentista me aprieta el periné para ver la uretra membranosa y doy ese primer punto, como bien dice Felipe, cogiendo bien del esfínter y buen sostén. La explicación de dar o no punto de roco da igual si coges bien el tejido retrotrigonal y retrouretral, porque así le das solidez al plano posterior. Entonces, cuando he repetido esta maniobra, que como veis, conforme saco la aguja, vuelvo a cargarla para evitar luego estar media hora intentando encontrar la aguja, como nos suena, ¿verdad? Conforme la sacamos, la volvemos a cargar para dar el punto abajo, economía de movimientos. Yo utilizo una aguja de 5 octavos
que es muy buena porque te permite salir y dejarla incluso y no se retrae. Pero ojo, porque no hay que hacer así, hay que hacer así. No hay que llevársela hacia un lado porque entonces desgarra, es una aguja más gorda. Entonces, una vez hemos hecho estos 4 puntos en la vejiga y en la uretra, lo que vamos a hacer es poco a poco, y en el caso de utilizar suturas barbadas, podemos dejar que la vejiga tire un poco, no hace falta que alguien nos la baje, porque el hecho de que la vejiga tire va a hacer que la barbada vaya cogiendo su resistencia. Y entonces veremos cómo coapta perfectamente el plano posterior de nuestra anastomosis. Esto de verdad que es un recurso muy bueno. Aprendedlo, por favor, porque a mí incluso gente de esta de yo hago toda la vida la otra y no me comas la cabeza con la tuya, que no me voy a cambiar, me ha dicho, oye, dale tú la sutura a este tío porque no me hago con él. Porque tiene un pubis con una exostosis muy importante, porque es muy gordo y no llegó bien abajo, por lo que sea, o en una neovejiga laparoscópica, pues puedo hacer el comienzo de la reconstrucción, o casi la mitad de la reconstrucción, la zona más crítica, sin bajar la vejiga. Y ya al final, pues doy puntos a un lado y a otro, de revés o del derecho. Yo me siento cómodo utilizando la mano izquierda también, entonces yo os recomiendo que practiquéis para poder dar puntos con la mano izquierda. Pero esto sería todo porque ya al final pues está prácticamente hecho. Y ya está. Entonces ahora si queréis, nos quedan 20 minutos, que subís los moderadores y Felipe aquí. Podemos encender un poquito las luces para que no os durmáis. Y los que estén dormidos y tal, pues si se quieren despertar y hacer alguna pregunta que no hayan entendido o que se hayan perdido, bueno. Bueno, después de estas magníficas exposiciones, vamos a tratar de sacar un poquito más de jugo a las charlas. Yo quería hacer una pequeña introducción. Ha comentado Felipe que muchas de las cosas que se hacen y posiblemente la cirugía sea la parte de nuestra especialidad que menos evidencia científica tenga. ¿Por qué? Porque no se han hecho estudios autorizados ni posiblemente se vayan a hacer nunca. Los que ya tenemos una cierta edad nos hemos fijado en algunos detalles técnicos que eran absolutos axiomas en la técnica de la prostatectomía retropúbica. A mí uno de ellos me ha llamado la atención, es la versión del cuello, de la mucosa del cuello vesical. Yo recuerdo al profesor Leiva, que en muchísimas ocasiones decía que él no hacía eso, no vertía el cuello, y a lo mejor la laparoscopia y la robótica le ha dado la razón. Ahora nadie se preocupa de vertir el cuello, quizás porque se vea mejor la mucosa y al ver la mucosa sabemos que la cogemos con los puntos. Pero nadie va a hacer un estudio sobre la versión de la mucosa vesical en una prostatectomía rectal con o sin. Nadie lo va a hacer, y entonces son cosas que van avanzando con la progresión de las técnicas quirúrgicas, y nos vamos a quedar huérfanos de esos estudios y vamos a ir aprendiendo según vayan evolucionando dichas técnicas. Yo quería, Felipe, ahora que sobre todo la audiencia es bastante más joven que nosotros, ¿qué posibilidades o qué oportunidades tienen los jóvenes urólogos para intentar formarse para aquellos escasísimos casos, en la gran mayoría de los hospitales españoles actuales, en los que se tenga que o bien reconvertir o por los casos especiales de características del paciente, poxeros, pacientes con enfermedades cerebrales, etcétera, que esté contraindicado hacer un neumoperitoneo. ¿Qué les podrías decir para intentar formarse o adquirir conocimiento? O sea, ¿alguna posibilidad hoy en día? ¿Tú crees que la hay? ¿Que la tienen? Además de ir a verte a ti. Poco tiempo ya. Sí. Bueno, ahora es muy difícil. Eso es muy difícil porque yo en tu servicio, supongo en el mío también, la inmensa mayoría de los adjuntos de 40 y tantos años o 50 hacen prostatectomías laparoscópicas. Algunos empezaron haciendo prostatectomías abiertas, pero se han pasado. Obviamente, el futuro está ahí. Luego hay otro problema importante. El paciente la pide. O sea, el paciente ya dice, yo quiero el robot. No, robot no tengo.
Le puedo ofrecer la paroscopia, ¿vale? ¿No? Con lo cual va a ser difícil. Y luego, como os he dicho al principio, no es una técnica que se aprenda en 2 días. No vale ir un día a ver una, no. Hay que perfeccionarla y mucho, ¿eh? Y estudiar muchos truquitos. Yo creo que la prostatectomía radical con nuestra generación va a desaparecer. La retropúbica va a desaparecer, ¿eh? Y luego, esos pacientes con contraindicación, siempre hay otras técnicas como radioterapia, con unos resultados que sí ha habido ensayos clínicos y que da igual, ¿eh? Bueno, enhorabuena a los dos por los excelentes vídeos que nos habéis enseñado, clip de vídeo. Yo creo que ha sido muy didáctico, tanto la vía retropúbica, que me da hasta pena escucharte decir esto, Felipe, que tú, que has sido el alma mater de esta técnica en nuestro hospital, estés diciendo que prácticamente va a desaparecer, o sea, que está muerta, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que se evoluciona y es ley de vida, ¿no? O sea, que probablemente, pues si tú lo ves así, cuando has luchado tanto por ella y la has estudiado tanto y trabajado tanto, pues seguramente pues sea así, ¿no? Pero bueno, yo os quería preguntar a los dos, porque habéis hablado tanto de la anatomía, de los recursos técnicos y tal, de hoy en día todos conocemos la gran variabilidad anatómica que hay en la próstata. Entonces, y tenemos una técnica que es la resonancia, ¿vale?, que nos da mucha información en ese sentido. ¿Creéis que verdaderamente debería ser casi imprescindible ver una resonancia o tenerla antes para hacer una técnica de la manera pues más segura posible? Tanto se lo pregunto a Asier como luego si quieres a ti también, Felipe. Sí, desde luego, sí, la respuesta es clara. La resonancia sería ideal, ¿no? Otra cosa es que luego, por temas de agenda, no se puede hacer. Sería ideal. Yo creo que tener una resonancia, con lo bien que se ve la próstata en la resonancia, en los cortes sagitales, coronales, axiales y tal, pues es una gozada. Y es más, que te puede permitir, bueno, definir un poco tu estrategia previa, ¿no? Pues si tiene un nódulo, el otro día, creo que estaba con Cristina también, veíamos un nódulo que se veía muy claramente en la resonancia, ¿no? Y que estaba en la zona interior de la zona periférica, en la zona transicional, ¿no? Y por lo tanto te deja pegarte más, ¿no? Pero no solo la resonancia, la ecografía transrectal también te la enseña muy bien, ¿eh? Que yo se lo digo mucho a los chicos, no dejéis de describir en la biopsia la ecografía de la próstata. Ahora Felipe puede hablar mucho de esto, que es un experto. La ecografía a la hora de hacer una biopsia transrectal o transperineal nos da un montón de datos, en particular pues, de esos casos que veíamos del lóbulo medio. En nuestro hospital hacemos lo del ganglio centinela, bueno, en un entorno investigacional, y a mí me encanta poder hacerlo por el hecho de poder ver la próstata antes de empezar, ¿no? Porque sobre todo para el cuello me da mucha información la ecografía, ¿no? Bueno, yo creo que también la resonancia pues nos da datos, pero bueno, como dice Asier, el volumen, la existencia de un lóbulo medio o el otro, la ecografía te la ve perfectamente. Y la transrectal, si la gente que la hace la describe bien, perfectamente. Yo creo que la resonancia nos da más a decir, ¿tenemos invasión o sospecha de invasión de los fascículos neurovasculares, sí o no? O sea, si la hay, no podemos hacer una técnica de conservación y tenemos que planificar ya una técnica de resección de fascículos neurovasculares y explicárselo al paciente. O sea, que el paciente crea que va a salir potente, continente y 7 cosas más, ¿no? Sí, hay que hacerla como estudio de extensión local y te sirve prequirúrgicamente para planificar la conservación o la resección. Que a lo mejor si está en la cara anterior, pues puedes tener más cuidado, pero yo creo que nada más, ¿eh? Y el hecho de tener un estudio ecográfico con resonancia, independientemente lógicamente de la sospecha de una enfermedad localmente avanzada, te modifica la técnica quirúrgica que vas a hacer. Por ejemplo, en años pasados se hablaba mucho de la morfología prostática, de la comisura anterior, de las próstatas en forma de croissant o en forma de buñuelo, dependiendo de cómo estuviese la zona del ápex. ¿Eso te modifica la técnica que vas a hacer o no te influye para nada? Sí, vamos a ver. Pero el
la morfología del APES, si eres cuidadoso con ecografía transrectal, se ve muy bien. Y yo tengo escrito un artículo sobre eso. Entonces es importante saberlo, porque si no te puedes dejar el APES puesto, sin darte cuenta, o meterte en un lío muy gordo. Efectivamente, te da ahí más los fascículos. Y a mí no se me ocurre ninguna otra cosa más, a ti no lo sé. Yo estoy de acuerdo con lo que dices y además sí creo que puede, hoy en día, más con la resonancia que con la ecografía, yo creo que tenemos que aspirar a... Yo creo que los cirujanos o los urólogos somos poco exigentes. Nos va bien con una guía cualquiera y si se cae al suelo es un drama. Si alguien ve trabajar a un hemodinamista alguna vez, con unas guías que valen 5 veces lo que valen las nuestras y las tiran como si fuesen tal. O sea que hay que exigir que tengamos buenos estudios preoperatorios para hacer una cirugía que es de las cirugías más difíciles que hay, con mínima invasión y como hemos visto, con máxima invasión. Lo dejamos en invasión. Entonces, el poder diseñar una estrategia quirúrgica que puede ser, por ejemplo, esto que decía yo de con la tijera hacia arriba, cortar muy alto el esfínter para tener buena tal, es una locura hacerlo con una lesión de cara anterior, claro, porque vas a cortar la mitad de la lesión, ¿no? Hay un artículo por ahí de Villiers, creo, sobre la prostatectomía de la zona anterior, prostatectomía parcial, etcétera. Es decir, a todo eso llegaremos con buenas herramientas quirúrgicas y con buenos estudios preoperatorios, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Asier. O sea, creo que los urólogos en esto y en otros muchos ámbitos hemos sido exageradamente discretos. Me voy de tema, por poner un ejemplo, a las instilaciones vesicales. Las hemos puesto históricamente en nuestras consultas, con unos guantes, sin una mascarilla. Hoy nadie se plantea eso y ya no digamos nuestras enfermeras. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que dar importancia a las cosas y si somos exquisitos en la técnica quirúrgica y la estamos sofisticando cada vez más, esto tiene que ir de la mano de un exquisito diagnóstico. Yo creo que hoy, o sea, resulta que los dolores musculares les hacen resonancia y nosotros nos planteamos si hacer o no resonancias para diagnóstico o para enfoque de tratamiento de cánceres de próstata, que evidentemente la importancia de uno y otro no tiene nada que ver. Y nosotros nos hemos puesto puertas a nosotros mismos. No es que tenemos muchos pacientes, se los han puesto los traumatólogos con las lesiones musculares. Si eso es lo que les da el diagnóstico, pues lo piden y punto. Y será el sistema el que ponga o no más medios para hacerlo. Pero yo creo que una técnica exquisita debe ir acompañada de un diagnóstico previo exquisito. Para ir, como dice Felipe, siendo más conservador en un lado, más agresivo en el otro. O sea, no me importa tanto tal vez la morfología prostática, que la voy a ir disecando, esto también, pero sobre todo dónde tengo el tumor, hasta dónde potencialmente llega, dónde tengo que ser más conservador y dónde más agresivo. O sea, creo que los urólogos debemos poner más en valor lo que hacemos y este es un ejemplo claro. No, yo creo que está claro y además no solo, vamos, yo creo que es como el que conduce por una carretera nueva o una carretera que conoce, ¿no? Pues indudablemente yo creo, y más en la paroscopia, que cuando tú, no es solo tener la resonancia, sino mirarla antes y efectivamente ver si el APES pues crece por detrás, si tiene un lóbulo medio, si no, y eso te permite pues ir más seguro a la cirugía. Cualquiera cuando operamos una parcial de riñón o tal, miras el escáner antes, ¿no? Pues en esto yo creo que también deberíamos de acostumbrarnos, ¿no? Y bueno, y dentro de lo que se pueda, pues exigir. ¿Vale? Bueno, en cuanto a detalles técnicos, bueno, queda poco tiempo. Yo lo único, Felipe tiene unos resultados espléndidos en cuanto a continencia, en cuanto a resultados oncológicos, en resultados incluso en cuanto a la función sexual, con unos detalles técnicos que ahora parece que en la paroscopia tendemos a no hacerlo. Por ejemplo, nosotros tendemos a no seccionar los pubos prostáticos, a no abrir la fascia endopélvica. Antes era muy exquisito con el tema de la atermia, ¿no? De no usar esto, y hoy parece que la mayoría de los grupos pues usamos tipos de ligasur y tal. ¿Qué piensas de todo este tipo de maniobras o qué influencia pueden tener?
Bueno, los dos. Sí. Yo, bueno, como habéis dicho con el tema de la uretra, ¿no? Además eso Chema sabe mucho porque es de cirugía reconstructiva también, hay cosas que vamos viendo, que viendo mejor podemos hacer sin necesidad quizá de hacer un paso solo para eso, ¿no? Yo tengo una teoría muy mía, no publicada, por lo tanto un grado de evidencia -1000, ¿no? Que es que si tú traccionas mucho del tejido, obviamente vas a tener más neuroapraxia, ¿no? Eso, claro, es que hay cosas que no hace falta demostrar, porque es que son obvias. ¿Qué nos permite la cirugía abierta, por ejemplo? Esta técnica retrógrada, ¿no? De ápex a cuello, como bien dice Felipe, va masajeando la próstata y deja el fascículo abandonado abajo. ¿Qué hacemos ahora? Es que a mí una de las cosas que yo les quería inculcar es que a veces lo nuevo no está por inventar, sino está en lo que ya hicieron. Y a mí me ha sorprendido ver publicaciones de japoneses con el robot que eran lo que dice el mango de la muleta. Y de repente un japonés se inventa pasarle al tío una aguja recta por el periné para pasarla luego en la neovejiga y tirar desde fuera para bajar la neovejiga. Y eso lo han publicado en el World Journal of Urology hace nada y tal. Entonces, volviendo a esto que me disipo, si intentamos traccionar menos sobre el tejido, lo hagamos como lo hagamos, yo creo que vamos a provocar menos daño, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, los pasos, como digo, que se puedan atajar por ver mejor, porque claro, Felipe lo hace muy bien, pero es que no todos han operado la radical abierta como Felipe. Yo me formé en un hospital donde la prostatectomía radical no se hacía como Felipe, se hacía más bien como el milling. Entonces, claro, y eso lo habéis visto, ¿no? Lo hemos visto todos alguna vez, o lo hemos hecho todos en alguna ocasión. Es decir, el ver bien siempre es una ventaja. El conservar las estructuras siempre va a ser una ventaja. ¿Y los resultados de qué dependen? Los resultados dependen de la anatomía del paciente y de cómo la hemos conservado. Entonces, una charla muy buena que dio Jochen Walsh, que hizo varias publicaciones sobre toda esta anatomía quirúrgica de la próstata, que os invito a leerlas en European Urology del 2016, dio en Bilbao, en el congreso que hacen ellos de cáncer de próstata, una charla muy buena de anatomía quirúrgica, basándose un poco en esos dibujos con los niveles de preservación. Y decía que las diferentes ¿cómo se dice? Esto anatómicas, variaciones o variantes anatómicas va a hacer que nos tengamos que adaptar al paciente. Si tiene, por ejemplo, una arteria pudenda muy obvia y la podemos conservar, vamos a tener mejores resultados. No hay una fórmula magistral para decir, ahora ya no conservamos los puboprostáticos, o conservamos siempre los puboprostáticos, porque puede haber un caso con una gran hipertrofia que haya rechazado los puboprostáticos hasta el ápex, como describe Felipe en su libro, y que es que tengamos que cortarlos, es que no hay otra. Entonces yo diría que es quedarnos con intentar ser lo más anatómicos posible. ¿Qué más da que le ponga un clip o que le ponga con el Ligasur, con la puntita del Maryland, así a un vasito? Da igual. Sí, yo he hecho mucha mano asistida. Al lado ya no te quema el Ligasur. Soy de Bilbao, eso hay que tenerlo en cuenta, pero... Bueno, yo solo quiero decir dos cosas. Uno, esta técnica que dices tú, de los japoneses y tal, la describió Atherton en el año 50 y tal. Atherton decía que la sutura vesicuretral se le daba muy mal y entonces le metía unas agujas por periné, a cada lado de la uretra, le daba con ese hilo un punto a la vejiga y anudaba sobre 2 rollitos de gasas en el periné. O sea, el problema es que la gente estudia poco. O sea, y otro problema es que la gente quiere ponerse medallas. Esta técnica es mía, no. Prácticamente está casi todo inventado. Luego, las mismas discusiones que tenéis ahora en cirugía laparoscópica, yo me acuerdo que lo sabe, las hemos tenido en cirugía abierta, como has dicho tú. Eversión de cuello sí, eversión de cuello no. En cirugía demostrar las cosas es muy difícil. ¿Sección de ligamentos puboprostáticos? ¿Sí o no? No me acuerdo, en un oncológico de La Palma, hace muchos años, que se hizo una cosa muy interesante, que era cómo hacía la prostatectomía, los pasos de la prostatectomía, 3 cirujanos. Leiva, Rioja, no sé qué. No me acuerdo quién fue, pero uno decía que él seccionaba
no seccionaba los ligamentos puboprostáticos y no ligaba el complejo dorsal. Dos aspiradores chupando sangre, allí no se veía nada, no sé con qué objetivo, pero casi se le desangra al paciente. ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Pues entonces damos por terminado este primer bloque del curso.